¿Alguna vez has sentido el peso del desprecio, la humillación pública que te hace cuestionar tu propio valor? ¿Qué cree que hace con este cacharro? ¿Cree que tiene edad para montar en esto? Las palabras de la joven oficial, cargadas de desdén, golpearon a un hombre que dedicó su vida al país. John Carter, un veterano condecorado, estaba siendo humillado por un simple prejuicio. Bienvenidos a Superación Real. Antes de empezar, denle a me gusta y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo historias como esta. La vieja Harley Davidson de John Carter ronroneaba suavemente, un sonido familiar que arropaba el alma del hombre de 72 años. Sentía el viento en su rostro, la libertad en su alma, y cada curva de la carretera rural era un recordatorio de su independencia lograda a duras penas. Era una mañana como tantas otras, pacífica, llena de la promesa de un día sencillo en la granja. Sin embargo, el brillo insistente de las luces de un patrullero en el retrovisor rompió la quietud. John detuvo su moto, la curiosidad mezclada con una punzada de incomodidad, sin prever la tormenta que se acercaba. La oficial Emma White emergió del coche, su semblante joven y cargado de un juicio frío. ¿Qué piensa que está haciendo con esta carroza? La voz de la policía cortó el aire, afilada como una navaja, mientras señalaba la moto con un desdén chocante, sin siquiera mirar a John a los ojos. ¿Cree que tiene edad para andar con este tipo de cosa? Debería estar en casa, viendo en televisión, no poniendo la vida de los demás en riesgo con esta chatarra vieja. Las palabras de Emma golpearon a John como un golpe físico, un choque helado que recorrió su cuerpo. La sangre del viejo coronel hirvió en sus venas, la indignación subiendo como una ola. Él, que había liderado hombres en combate y soportado las mayores presiones, sintió el rostro arder por una humillación profunda e inesperada. John sintió el veneno en las palabras de la joven policía, la presunción en su mirada. Sus ojos, que habían sido testigos de horrores inimaginables en los campos de batalla, se fijaron en ella con una calma que, por fuera, parecía indiferencia, pero por dentro hervía con una justa indignación. No dijo una palabra. Solo entregó los documentos de la vieja Harley y su licencia de conducir, sus movimientos precisos y firmes, reflejo de décadas de disciplina militar. Cada gesto suyo contrastaba con la inexperiencia y el prejuicio visible de la oficial. Sabía que no tenía que probar su valía ante nadie, pero esa situación era una afrenta directa a su dignidad y a la vida que había construido. La ira silenciosa de John, aunque contenida, fue interpretada por la oficial White como terquedad, o, peor aún, como una señal de senilidad avanzada. «Mire, viejo, no complique las cosas para su lado», gritó, la voz subiendo de tono, el rostro endurecido en una máscara de autoridad forzada. «Su silencio no le va a ayudar en nada. Puedo llamar a un equipo para que lo lleve a una evaluación psiquiátrica compulsoria. Y esta moto va directo al patio de la delegación. No tiene la menor condición de estar en la calle con ella». Las amenazas, injustas y crueles, flotaban en el aire, pesadas. John sintió la garganta reseca. La injusticia de la situación lo asfixiaba. La idea de ser arrastrado como un incapaz por un prejuicio ridículo era un insulto que jamás pensó enfrentar. Mientras la oficial White continuaba con sus amenazas, su tono cada vez más agresivo, a pocos metros de allí, el veterano Thomas Brown observaba la escena con una creciente indignación. Conocía a John Carter de vista, un hombre de pocas palabras, siempre abasteciendo su antigua Harley en la estación de gasolina de Thomas, emanando una quietud respetuosa. La manera despectiva y humillante con la que la joven policía trataba a John era insoportable para Thomas, que tenía un profundo respeto por los mayores y por aquellos que habían servido. Algo dentro de él gritaba que esa situación era una injusticia flagrante.
Sin dudarlo, Thomas sacó el teléfono del bolsillo, sus dedos ágiles marcando un número que sabía de memoria. La base militar de Fort Carson. Necesito ayuda urgente aquí. Uno de nuestros está siendo tratado de forma inaceptable, dijo, la voz firme y cargada de una urgencia palpable. Describió rápidamente la situación, la oficial White y el trato irrespetuoso que John Carter estaba sufriendo. Pocos minutos después, un rugido distante de motores comenzó a llenar el aire, creciendo rápidamente, y el sonido inconfundible de helicópteros se acercaba, transformando la atmósfera tensa. John, que estaba a punto de ser llevado a la delegación, sintió la vibración en el suelo, y una chispa, casi imperceptible, de esperanza cruzó sus ojos. El sonido, antes distante, se intensificó, transformándose en un estruendo que hizo vibrar el suelo bajo los pies de todos. Una columna impresionante de vehículos militares blindados se acercaba rápidamente, seguida de cerca por helicópteros que aterrizaban con precisión y autoridad indiscutibles. La escena era casi cinematográfica, algo que nadie allí, especialmente la oficial Emma White, jamás imaginó presenciar en una rutina de control de tráfico. Los oficiales locales, antes tan seguros de sí mismos, quedaron paralizados, sus rostros pálidos y una confusión evidente en sus ojos. La autoridad de Emma se deshizo en el aire, reemplazada por un miedo súbito y la avasalladora sensación de estar completamente despreparada para ese escenario. La puerta de uno de los vehículos blindados se abrió con un sonido metálico, y de allí emergió el capitán George Ferrell, un hombre cuya postura exudaba respeto y mando, con una mirada que parecía penetrar el alma. Caminó con pasos firmes y decididos directamente hacia John Carter, quien, en medio de esa escena surrealista, mantenía una calma notable, una leve sonrisa en sus labios. El capitán Ferrell se posicionó estratégicamente entre John y los oficiales locales, asumiendo el control de la situación con una voz que no admitía la menor contestación. Fue en ese exacto momento cuando la verdad salió a la luz, una revelación que cambiaría radicalmente la percepción de todos los presentes, especialmente la de la oficial Emma White. Capitán Ferrell, ¿qué significa esta intervención?, preguntó uno de los oficiales locales, la voz entrecortada por el nerviosismo y la visible intimidación. El capitán Ferrell, sin embargo, ignoró la pregunta, su mirada fija en John Carter. Con un movimiento preciso y lleno de respeto, hizo una reverencia al veterano. «Señor, es un honor indescriptible encontrarlo nuevamente en suelo patrio», dijo Ferrell, su voz vibrando con sinceridad. Dándose la vuelta abruptamente hacia los oficiales, elevó el tono para que cada palabra resonara en el aire. «Este hombre aquí», señaló a John con un orgullo palpable, «es el coronel John Carter, uno de los más grandes héroes que este país haya conocido. No es un viejo en una chatarra vieja. Es una leyenda viva del ejército de los Estados Unidos». Las palabras del capitán Ferrell cayeron sobre Emma White como un rayo en un cielo despejado, desintegrando su arrogancia en 1000 pedazos. Coronel, leyenda viva. La humillación que ella había causado a John Carter ahora se volvía contra ella con toda su fuerza, haciendo que su rostro se enrojeciera de vergüenza. Apenas podía procesar la información. El capitán Ferrell comenzó a enumerar los logros notables de Carter con una pasión contagiosa. Misiones de inteligencia audaces en Vietnam, en el Golfo Pérsico, en Afganistán, la formación de cientos de soldados que sirvieron bajo su mando, las condecoraciones con el corazón púrpura y la estrella de bronce. Cada detalle revelado por Ferrell era un golpe devastador a la ignorancia de Emma, exponiendo el abismo entre lo que ella suponía y la impresionante realidad que se desvelaba ante ella. El rostro de Emma White estaba escarlata de vergüenza, y sus manos temblaban
Imperceptiblemente, sentía un nudo ahogante en la garganta, cada palabra del capitán Ferrell resonando en su mente. La arrogancia que la impulsaba segundos antes se desmoronó en una avalancha de remordimiento. Miró a John Carter, ya no como un viejo que debía ser reprendida, sino como el hombre que realmente era, una roca de fuerza, honor y sabiduría, un veterano que había entregado su vida al servicio del país. La imagen prejuiciosa que había construido se destrozó, dejándola enfrentada con la dura e innegable realidad de su grave error. La atmósfera en el lugar había cambiado drásticamente. Los demás policías, antes pasivos o cómplices en el trato irrespetuoso de Emma, ahora evitaban mirarla, visiblemente avergonzados. John Carter, por su parte, permaneció en su serenidad inquebrantable, observando la transformación en el rostro de la joven oficial. No sentía rabia, solo una profunda tristeza por la ignorancia que conducía al prejuicio. En ese momento, Emma comenzó a tener una epifanía. Se dio cuenta de que su trabajo como policía iba mucho más allá de aplicar la ley. Se trataba de entender a las personas, respetar sus historias y, sobre todo, no emitir juicios precipitados basados en las apariencias. Esa humillación inicial, tan dolorosa, se transformó en una lección inesperada sobre la verdadera esencia de la humanidad. Esa noche, la imagen del coronel John Carter no salía de la mente de Emma White. Giraba en la cama, incapaz de dormir, atormentada por las palabras firmes del capitán Ferrell y por la mirada serena del veterano. La arrogancia que hasta entonces la definía en su trabajo, la sensación de estar siempre en control, se había transformado en una autocrítica dolorosa y avasalladora. Se sentía pequeña, su inexperiencia y prejuicio expuestos de forma brutal. La vergüenza de haber humillado a un héroe pesaba en su conciencia de una forma que nunca había experimentado antes. Era una carga que apenas podía soportar. La necesidad de reparar su error, de tratar de entender al hombre que injustamente había juzgado, comenzó a consumir a Emma. Sabía que una disculpa formal sería insuficiente. Necesitaba más. Una verdadera oportunidad para aprender y demostrar que había comprendido la lección. Impulsada por una fuerza que nunca había sentido, una mezcla de remordimiento y una nueva curiosidad, decidió, a la mañana siguiente, ir hasta la pequeña granja de John Carter. Ya no como policía en servicio, sino como un alma en busca de redención y sabiduría. El camino hasta allí parecía más largo de lo normal. Cada metro recorrido la llevaba no solo a un nuevo lugar, sino a una nueva etapa crucial en su propia jornada de crecimiento. Al llegar a la pequeña granja de John, Emma White lo encontró exactamente como lo había descrito el veterano Thomas Brown, sumido en su trabajo. Estaba inclinado sobre el motor de una vieja máquina agrícola, las manos sucias de grasa, pero sus ojos firmes y atentos denotaban una concentración profunda. Ella se acercó con una excitación palpable, sintiéndose extrañamente pequeña y fuera de lugar en ese ambiente tan sencillo y enraizado en la realidad. John levantó la mirada sin mostrar sorpresa, como si de alguna manera supiera que ella vendría. Con un gesto invitante, la llamó a entrar a la casa, ofreciéndole un café negro fuerte, sin ceremonia. El silencio inicial, cómodo para él, pero casi insoportable para ella, fue llenado solo por el suave canto de los pájaros y el aroma terroso del campo. Emma, con la voz embargada por la emoción genuina y la vergüenza que aún la consumía, comenzó a disculparse. Las palabras tropezando unas con otras en su prisa por expresar el remordimiento. John la escuchó con paciencia, sin interrumpir, su sabiduría transpirando en su mirada profunda y compasiva. Cuando ella finalmente terminó, él solo sonrió levemente, una sonrisa que no llevaba sarcasmo, sino una comprensión profunda y rara. La vida oficial
Es un libro con muchas páginas aún por leer, dijo, su voz áspera pero firme y cargada de experiencia. Y nunca podemos juzgar ese libro por la portada o por lo gastada que pueda parecer la portada. No la reprendía, sino que la invitaba, con la mansedumbre de un mentor, a mirar más allá de las apariencias, a reconocer la verdadera dignidad que reside en las cosas más simples y en la esencia genuina de cada ser humano. Era una lección que no venía de un manual de reglas, sino de una vida entera de aprendizajes. John continuó su reflexión, explicando a Emma que el verdadero honor no residía en las medallas que pudieran adornar un pecho, ni en el brillo de un uniforme, sino en las acciones del día a día, en la manera en que se trataba a cada persona. Hablaba con voz calmada, pero cargada de una autoridad silenciosa, sobre la inmensa importancia de escuchar, de realmente sumergirse en las historias ajenas, porque muchas veces las vidas más simples y discretas son las que guardan las lecciones más poderosas y transformadoras. Emma absorbía cada palabra, sintiendo una transformación profunda y palpable, comenzando a procesarse en su interior, un cambio que reverberaba en cada fibra de su ser. La visión del mundo que ella había traído directamente de la Academia de Policía, tan rígida y enfocada en regulaciones y procedimientos, comenzaba a flexibilizarse, adaptándose a una realidad mucho más humana, compleja y llena de matices. Se dio cuenta, con una claridad avasalladora, de que la verdadera fuerza no residía únicamente en la autoridad que el distintivo le confería, sino en la genuina empatía y la capacidad de conexión con el prójimo. El silencio que siguió a la conversación ya no era ese silencio incómodo de antes. Ahora era un silencio de aprendizaje intenso, de profunda digestión de una sabiduría recién adquirida. Emma sentía las lágrimas acumularse en sus ojos, no de tristeza, sino de una nueva y liberadora claridad que prometía redefinir su trayectoria. Al despedirse de John, Emma White ya no era, en 1900, en esencia, la misma policía arrogante de aquella mañana fatídica. Sentía un peso diferente en sus hombros, ya no el de la autoridad impositiva, sino el de la responsabilidad humana. «Le prometo, coronel», dijo, la voz casi un susurro, pero cargada de una nueva y inquebrantable convicción. «Me esforzaré por ser una mejor persona y una policía que realmente escucha y respeta la historia de cada uno». John solo asintió lentamente, un brillo de aprobación sincera en sus ojos. Sabía que, detrás de ese orgullo inicial, había un buen corazón, y que el error, por más doloroso que haya sido para ambos, serviría como catalizador para un crecimiento genuino y duradero en la vida de la joven. Emma salió de la granja de John con una comprensión completamente nueva de lo que realmente significaba servir y honrar al prójimo, especialmente a aquellos que, como los veteranos y los ancianos, son tan frecuentemente descuidados o subestimados por la sociedad. John, por su parte, la observó irse y luego se volvió hacia su vieja Harley Davidson, el sol ya poniéndose en un espectáculo de colores en el horizonte. La moto, que para Emma era solo una chatarra vieja, para él representaba mucho más. Era un símbolo palpable de la fuerza inquebrantable, de la resiliencia forjada en batallas y de la libertad que había conquistado y mantenido a lo largo de toda una vida dedicada al servicio. Ese día, aunque marcado por una vuelta inesperada y humillante, había reafirmado, con la sabiduría de los años, algo que él siempre supo en su interior. Su viaje y su legado aún tenían mucho que enseñar al mundo. Y esta fue la historia de John Carter, una lección poderosa sobre el respeto y la verdadera fuerza que reside en cada uno de nosotros.
¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta.